Oremos con la lección divina hoy lunes 18 de marzo de 2024. El encuentro de Jesús con una mujer a punto de ser lapidada. ¿Quién está sin pecado? Dice el Señor, que tire la primera piedra. Hoy meditamos y leemos el Evangelio de Juan 8, 1-11. Hagamos oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia del mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de tu palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús mío, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado al Espíritu Santo. Amén. Clave para la lectura. El texto de hoy nos lleva a meditar sobre sobre las desavenencias entre Jesús y los escribas y los fariseos. Jesús, por su predicación y su modo de obrar, no es hombre grato a los doctores de la ley, a los ancianos y a los fariseos. Por esto, tratan por todos los medios de poderlo acusar y eliminar. Le colocan delante una mujer sorprendida en adulterio para saber de su boca si debían o no observar la ley o condenarla, lapidarla, que ordena la ley, lapidar a una mujer adúltera. Querían provocar a Jesús, haciéndose pasar por personas fieles a la ley. Se sirven de la mujer para argumentar contra Jesús. La historia se repite muchas veces en las tres religiones monoteístas, judaica, cristiana y musulmana, con el pretexto de fidelidad a la ley de Dios. Han sido condenadas y masacradas muchas personas, y hasta el presente esto continúa bajo la apariencia de fidelidad a las leyes de Dios. Muchas personas están marginadas de muchas y hasta marginadas de la comunidad. Se crean leyes y costumbres que excluyen y marginan ciertas categorías de personas. Durante la lectura de Juan, conviene leer el texto como si fuese un espejo en el que se refleja precisamente nuestro rostro. Leyéndolo, intentemos observar muy bien las conductas, las palabras y los gestos de las personas que aparecen en el episodio: escribas, fariseos, la mujer, Jesús y la gente. Facilitemos la lectura con esta división. Primero, Jesús se dirige al templo para enseñar a la gente. Los adversarios lo provocan. La reacción de Jesús, que escribe en la tierra. Segunda provocación y la misma reacción de Jesús, escribe en la tierra. Epílogo final. Veamos el texto.
Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y los fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener cómo acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Meditemos qué fue lo más importante, que fue la palabra de Dios que quiere penetrar nuestra vida, quiere entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, y hagámonos unas preguntas que nos ayuden a la meditación y a la oración. ¿Cuál es el punto del texto que más te ha llamado la atención? Hay diversas personas o grupos de personas que aparecen en este episodio. ¿Qué dicen y qué hacen? Trata de ponerte en el lugar de la mujer. ¿Cuáles eran los sentimientos en aquel momento de ella? ¿Por qué Jesús comenzó a escribir en la tierra con el dedo? ¿Cuáles son los casos que nuestra comunidad debe y puede hacer para acoger a los marginados? Vamos a profundizar un poco más en el tema. Veamos el texto. Los versados en las escrituras dicen que el Evangelio de Juan crece lentamente, o sea, que ha sido escrito poco a poco, a través del tiempo. Hasta finales del primer siglo, los miembros de las comunidades de Juan en Asia Menor recordaban y añadían detalles a los hechos de la vida de Jesús. Uno de estos hechos al que han añadido estas particularidades en nuestro texto, el episodio de la mujer que está a punto de ser lapidada. Poco antes de nuestro texto, Jesús había dicho: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Esta declaración provoca muchas discusiones. Los fariseos llegan hasta ridiculizar a la gente considerándola ignorante por el hecho de creer en Jesús. Nicodemos reacciona y dice: nuestra ley juzga quizás a alguien sin primero haberlo escuchado y saber qué hace. Después de nuestro texto encontramos una nueva declaración de Jesús: yo soy la luz del mundo. Los siguientes discusiones viene colocado el episodio de la mujer de la ley
que hubiera sido condenada, pero que es perdonada por Jesús. Este contexto anterior y posterior sugiere el hecho de que el episodio ha sido inserto para aclarar que Jesús, luz del mundo, ilumina la vida de las personas y aplica la ley mejor que los fariseos. Un comentario al texto. Jesús y la gente. Después de la discusión descrita al final del capítulo, todos se vuelven a su casa. Jesús no tiene casa en Jerusalén, por esto se va al monte de los olivos. Allí encuentra un jardín donde acostumbraba pasar la noche en oración. Al día siguiente, antes de la salida del sol, Jesús se encuentra de nuevo en el templo. La gente se acerca para poder escucharlo. De ordinario la gente se sentaba en círculo alrededor de Jesús. Él enseñaba. ¿Qué habrá podido enseñar Jesús? Con seguridad todo muy bello, puesto que la gente llega antes de la aurora para poderlo escuchar. Las provocaciones de los adversarios. Improvisadamente llegan algunos escribas y fariseos que llevan con ellos a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. La colocan en medio del círculo entre Jesús y la gente. Según la ley, esta mujer debe ser lapidada. Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ahora bien, Moisés en la ley nos mandó lapidar a una mujer como esta. ¿Tú qué dices? Era una provocación, una trampa. Si Jesús hubiese dicho, aplicad la ley, los escribas habían dicho a la gente, no es un bueno como parece, porque condena a matar a la mujer. Si hubiese dicho, no la matéis, hubieran dicho, no es tan bueno como parece, porque no observa la ley. Bajo la apariencia de fidelidad a Dios, manipulan la ley y se sirven de una mujer para poder acusar a Jesús. La reacción de Jesús cuando escribe en la tierra parecía una trampa sin escapatoria, pero Jesús no se asusta, no se pone nervioso, más bien al contrario, en calma, como una persona dueña de la situación, se inclina y comienza a escribir en la tierra con el dedo. Escribe en tierra. ¿Qué significado tiene? Algunos creen que Jesús está escribiendo en la tierra los pecados de los acusadores. Otros dicen que es un simple gesto de quien es dueño de la situación y no hace caso a las acusaciones de los otros. Pero es posible que se trate también de un acto simbólico, de una alusión a cualquier cosa muy común. Si tú escribes una palabra en la tierra, a la mañana siguiente no la encontrarás, porque el viento, la lluvia, le habrán desfigurado o la habrán borrado. Encontramos una alusión a a esto que estamos diciendo en Jeremías, donde se lee que los nombres atribuidos a Jesús son escritos en tierra. ¿Será que o no o quiere decir que no tienen futuro? El viento o la lluvia los harán desaparecer. Quizá Jesús quiere decir a otros, el pecado del que acusáis a esta mujer, Dios lo ha perdonado con estas palabras que estoy escribiendo en la tierra. De ahora en adelante,
no recordarán más los pecados. La segunda provocación y la misma reacción de Jesús. Ante la calma de Jesús, los que se ponen nerviosos son los adversarios, insisten y quieren una opinión de Jesús. Entonces Jesús se levanta y dice, ¿quién de vosotros esté sin pecado? Tire la primera piedra. E inclinándose comienza de nuevo a escribir en la tierra. No entra en discusión estéril e inútil sobre la ley, cuando en realidad el problema es otro. Jesús cambia el centro de la acusación. En vez de permitir que se coloque la luz de la ley sobre la mujer para poderla condenar, quiere que sus adversarios se examinen a la luz de que la ley, de lo que la ley exige de ellos. Jesús no discute la letra de la ley, discute y condena la conducta malévola del que manipula a las personas y la ley para defender los intereses que son contrarios a Dios, autor de la ley. Y el diálogo final, el epílogo final es Jesús y la mujer. La respuesta de Jesús desconcierta y los desarma a todos sus adversarios. Los fariseos y los escribas se retiran llenos de vergüenza, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Ha sucedido lo contrario de lo que ellos querían. La persona condenada por la ley era la mujer, según ellos, pero resultaron siendo ellos mismos que se creían fieles a la ley. Finalmente Jesús queda solo con la mujer y se levanta, se dirige hacia ella y le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella responde, ninguno, Señor. Y Jesús, yo tampoco te condeno. Ve y desde ahora no peques más. Jesús no permite a nadie usar la ley de Dios para condenar al hermano, cuando el mismo hermano es pecador. Quien tiene una viga en el propio ojo no puede acusar a quien en el ojo tiene solo una pajita. Hipócrita, quita primero la viga de tus ojos y entonces podrás ver bien para que quitarle la pajita en el ojo de tu hermano. Este episodio, mejor que cualquiera otra enseñanza, revela que Jesús es la luz del mundo que hace aparecer la verdad, hace ver lo que está escondido en las personas, en lo más íntimo. A la luz de la palabra de Jesús, que parecían ser los defensores de la ley, se revelan llenos de pecados y ellos mismos lo reconocen y se van, se retiran, comenzando por los más ancianos. Y la mujer considerada culpable y rea de la pena de muerte está en pie delante de Jesús, perdonada, redimida, llena de dignidad. El gesto de Jesús la hace renacer y la restituye como mujer e hija de Dios. Las leyes sobre la mujer en el Antiguo Testamento y la reacción de la gente. Desde Esdras y Jeremías, la tendencia oficial era de excluir a la mujer de cualquier actividad pública y de considerarla no idónea para realizar funciones en la sociedad, salvo la función de esposa y madre, lo que contribuía a
Lo que contribuía mayormente a su marginación era precisamente la ley de la pureza. La mujer era declarada impura por ser madre, esposa e hija, por ser mujer. Por ser madre, cuando daba a luz, era inmunda. Por ser hija, el hijo que nace la vuelve inmunda durante 40 días y todavía más la hija que la vuelve por 80 por ser esposa. Las relaciones sexuales supone dejar impuros un día completo, tanto a la mujer como al hombre. Por ser mujer, la menstruación la vuelve impura una semana entera y causa impureza en los otros. Quien toca a la que tiene menstruación debe purificarse. Y no es posible que una mujer mantenga su impureza en secreto porque la ley obliga a los otros a denunciarla. Esta legislación hacía insoportable la convivencia diaria en casa. 7 días cada mes la madre de familia no podía reposar en el lecho ni sentarse en una silla, mucho menos tocar al hijo o al marido si no quería que se contaminasen. Esta legislación era el fruto de una mentalidad según la cual la mujer era inferior al hombre. Algunos proverbios revelan esta discriminación de la mujer. Por ejemplo, Eclesiastés 42, 9, 11, la marginación llegaba a tal punto que se consideraba la mujer como el origen del pecado, de la muerte y causa de todos los males. De este modo, se justifica y se mantiene el privilegio y el dominio del hombre sobre la mujer. En el contexto de la época, la situación de la mujer en el mundo de la Biblia no era ni mejor ni peor que la de las demás personas. Se trataba o se consideraba que la marginación podía llegar a tal punto que se consideraba que la mujer como originaria del pecado, de la muerte, y así se justificaba el privilegio y el dominio del hombre sobre la mujer. En el contexto de la época, la situación de la mujer en el mundo de la Biblia no era mejor, no era peor que el de las demás personas. Se trataba de una cultura general. Incluso hay muchas personas que continuando esta mentalidad aún hoy, pero como hoy, así también antes, desde el principio de la historia de la Biblia, ha habido muchas reacciones en contra de la exclusión de la mujer, sobre todo después del destierro, cuando se logró expulsar a la mujer extranjera considerada peligrosa. La resistencia de la mujer creció al mismo tiempo que la marginación era más onerosa. En diversos libros sapienciales descubrimos la voz de esa resistencia en el Cantar de los Cantares, en Ruth, en Judith, en Esther. En estos libros la mujer aparece no tanto como una madre o esposa, sino como una mujer que sabe usar su belleza y feminidad para luchar por sus derechos, los derechos de los pobres, de defender la alianza entre los gentiles. Es una
lucha no tanto a favor del templo o de las leyes abstractas, cuanto sí a favor de la vida de la gente. La resistencia de la mujer contra su exclusión encuentra también eco en Jesús. He aquí unos episodios que Jesús les daba. La prostituta que Jesús acoge y defiende contra el fariseo. La mujer encorvada que Jesús defiende contra el jefe de la sinagoga. La mujer considerada impura es acogida sin ser censurada y escurada. La samaritana, considerada como hereje, es la primera en recibir el secreto de que Jesús es el Mesías. La mujer extranjera es ayudada por Jesús y ésta le ayuda a descubrir su misión. Las madres con los niños rechazadas por los discípulos son acogidas por Jesús. Las mujeres son las primeras en experimentar la presencia de Jesús resucitado. Oremos con el Salmo 36. La bondad de Dios desenmascara la hipocresía. El pecado es un oráculo para el impío que le habla en el fondo de su corazón. No tiene temor de Dios, ni aun estando en su presencia. Se halaga tanto a sí mismo que no descubre y detesta su culpa. Solo dice maldades y engaños. Renunció a ser sensato, a hacer el bien. Maquina maldades en su lecho, se obstina en el camino del pecado, en el camino equivocado, incapaz de rechazar el mal. Tu amor, Yahvé, llega al cielo, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia como las altas montañas, tus sentencias profundas como el océano. Tú proteges hombres y animales. Qué admirable es tu amor, oh Dios. Por eso los seres humanos se cobijan a la sombra de tus alas, se sacian con las provisiones de tu casa, en el torrente de tus delicias los abrevas, pues en ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. No dejes de amar a los que te conocen, de ser fiel con los hombres sinceros, que el pie del orgulloso no me pise, ni me aviente la mano del impío. Ved cómo caen los malhechores abatidos, no pueden levantarse. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver hoy. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea mi Señor Jesucristo.